Durante años, el poder en Venezuela fue presentado como un sistema blindado, resistente a sanciones, inmune a la presión internacional y sostenido por una narrativa de control absoluto. Nada parecía moverlo. Nada parecía quebrarlo. Pero hoy, esa imagen empieza a resquebrajarse. En las últimas horas, algo ha cambiado de manera perceptible en el tablero del poder internacional. No fue un anuncio oficial ni una declaración pública. Fue algo más inquietante, un cambio en los silencios, en los movimientos diplomáticos y en la forma en que ciertos actores comenzaron a hablar, o a dejar de hablar. Y cuando eso ocurre, la historia nunca avanza por casualidad. El nombre de Nicolás Maduro vuelve a aparecer en informes jurídicos, análisis reservados y conversaciones entre cancillerías. Pero esta vez, sin la narrativa de invulnerabilidad que durante años lo rodeó. Algo en el tono es distinto. Algo en el contexto es distinto. Si te quedas hasta el final de este análisis, entenderás por qué un poder que parecía intocable empieza a mostrar fisuras, y qué ocurre cuando los mecanismos que lo protegieron durante años dejan de funcionar. Porque para comprender este momento no basta con mirar titulares recientes. Hay que retroceder. Hay que observar los cimientos invisibles que sostuvieron ese poder. Y preguntarse qué ocurre cuando la autoridad deja de apoyarse en la legitimidad y comienza a buscar resguardo en otros soportes. Durante décadas, Venezuela pasó de ser una de las naciones más prósperas del continente a convertirse en un caso de estudio global. Y numerosos analistas coinciden en que esta caída no puede explicarse solo por errores económicos o decisiones políticas convencionales. Exmilitares, antiguos funcionarios y testigos del entorno del poder han descrito prácticas poco habituales dentro de la cúpula gobernante. No hablan de discursos ni de planes económicos. Hablan de símbolos, rituales, amuletos y códigos de lealtad no escritos que comenzaron a ocupar un lugar central en la toma de decisiones. Detente un momento y piensa en esto. ¿Qué ocurre cuando un gobernante deja de buscar legitimidad en el respaldo popular y comienza a buscar protección en sistemas simbólicos, creencias invisibles y estructuras de miedo? Hoy no analizaremos rumores ni teorías sin sustento. Analizaremos patrones documentados, símbolos repetidos en momentos clave y decisiones que, según diversos investigadores, siguen una lógica difícil de atribuir a la casualidad. Porque cuando un sistema político necesita símbolos rituales para sostenerse, muchos expertos coinciden en que ya no gobierna desde la autoridad ni desde la ley. Gobierna desde el miedo. Y cuando el miedo se convierte en la base del poder, las consecuencias nunca son invisibles. Bienvenidos a Legado y Verdad. Antes de seguir, si este tipo de análisis te aporta algo distinto, apoya el vídeo con un me gusta y suscríbete. Aquí no repetimos titulares, analizamos lo que muchos prefieren no mirar de frente. Para comprender cómo se llegó hasta aquí, no basta con observar el presente. Hay que retroceder. Volver a los primeros años en los que el poder comenzó a transformarse de una forma silenciosa, pero decisiva. Hubo un momento en el que el poder en Venezuela dejó de tomar decisiones exclusivamente bajo criterios políticos tradicionales. No fue anunciado, no quedó registrado en decretos ni apareció en discursos oficiales. Simplemente ocurrió. Ese cambio no se produjo de forma abrupta ni visible. Fue progresivo, silencioso y profundamente simbólico. Avanzó sin generar debate público, pero alteró de manera sustancial la forma en que se concebía y se ejercía el poder. Diversos analistas sostienen que el sistema que hoy rodea a Nicolás Maduro no surgió de la nada ni es producto exclusivo de su figura. Es el resultado de una transformación iniciada durante los primeros años del chavismo, cuando elementos de espiritualidad, superstición y control simbólico comenzaron a integrarse de manera sistemática al aparato del Estado. Desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, prácticas asociadas a la santería cubana,
Al espiritismo y a sistemas de creencias sincréticas empezaron a ocupar espacios visibles dentro del entorno presidencial. Investigaciones periodísticas y testimonios de exoficiales coinciden en que estas prácticas no se limitaron al ámbito privado, sino que comenzaron a influir directamente en dinámicas institucionales y en la toma de decisiones. A inicios de los años 2000, Venezuela recibió una amplia presencia de asesores cubanos bajo convenios de cooperación. Junto a personal médico, educativo y técnico, distintos testimonios describen la llegada de operadores especializados en sistemas de lealtad simbólica, cuyo rol no estaba vinculado a la gestión pública tradicional ni a funciones administrativas formales. Según estos relatos, la consulta espiritual dejó de ser una práctica ocasional y comenzó a preceder decisiones sensibles, ascensos militares, reubicaciones dentro del aparato de seguridad, definiciones estratégicas en coyunturas electorales y respuestas ante momentos de crisis política. Esto no generaba cohesión institucional. Generaba control. El miedo simbólico comenzó a funcionar como una herramienta de disciplina política. No se trataba únicamente de obedecer órdenes o respetar jerarquías, sino de temer las consecuencias invisibles de desobedecer, consecuencias que no podían medirse ni enfrentarse por vías racionales. Uno de los puntos de quiebre más citados por investigadores ocurrió en julio de 2010, con la exhumación de los restos de Simón Bolívar. Aunque el discurso oficial presentó el acto como una investigación histórica, numerosos analistas interpretaron el episodio como una apropiación simbólica del principal icono nacional. Para muchos observadores, no fue un gesto científico ni académico. Fue un mensaje de poder. La instrumentalización de lo sagrado como mecanismo de legitimación política y como señal de autoridad absoluta sobre los símbolos fundacionales de la nación. Cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia, lejos de romper con este legado, diversos estudiosos sostienen que lo profundizó. Las referencias espirituales comenzaron a aparecer de forma cada vez más explícita en el discurso oficial, mezclando política, misticismo y autoridad en un mismo plano narrativo. El resultado fue la consolidación de un sistema que ya no se sostiene únicamente en la coerción material ni en el control institucional, sino en una arquitectura simbólica diseñada para la supervivencia del poder cuando la legitimidad comienza a debilitarse. A partir de este punto, el análisis abandona el terreno de lo abstracto y se adentra en hechos observables, documentados y repetidos en el tiempo. Ya no hablamos de interpretaciones generales, sino de gestos concretos que comenzaron a adquirir visibilidad pública. Uno de los episodios más citados por investigadores se remonta a 2005, cuando Nicolás Maduro y Cilia Flores realizaron un viaje a la India y visitaron el ashram de Satya Sai Baba. Personas cercanas a su entorno describen ese viaje como un punto de inflexión en su cosmovisión personal y política, un momento que marcó la forma en que comenzaron a interpretar el poder y la protección. Durante esa visita se habría producido el conocido episodio del anillo. Más allá del relato simbólico o espiritual, lo relevante para el análisis político es cómo ese objeto dejó de ser privado y se convirtió en un elemento recurrente de su imagen pública, visible en apariciones oficiales y actos institucionales. Analistas de comunicación del poder interpretan este tipo de objetos como anclas psicológicas. No proyectan fortaleza institucional ni autoridad derivada de la ley. Proyectan, en cambio, una necesidad de protección personal frente a un entorno percibido como hostil. Con el paso del tiempo, ese símbolo no permaneció aislado. Fue acompañado por otros. Tras las elecciones cuestionadas de julio de 2024, observadores comenzaron a notar la aparición reiterada de una pulsera roja en la muñeca del mandatario. Fotografías oficiales y registros audiovisuales muestran cómo ese objeto fue adquiriendo mayor visibilidad a medida que aumentaba la presión política, jurídica y diplomática a nivel internacional. En múltiples tradiciones simbólicas, los nudos, amuletos y pulseras representan barreras de protección frente a amenazas externas e internas.
Especialistas coinciden en que estos elementos tienden a aparecer cuando el poder percibe vulnerabilidad, cuando la seguridad deja de apoyarse en instituciones y comienza a buscar refugio en lo simbólico. Este patrón no se limitó a la figura presidencial. El simbolismo también se extendió a los espacios institucionales. Registros gráficos y testimonios periodísticos describen ceremonias simbólicas en áreas emblemáticas del Palacio de Miraflores, así como la presencia reiterada de iconografía religiosa utilizada con fines de cohesión interna y, al mismo tiempo, como advertencia política. Cuando la legitimidad se debilita, los símbolos intentan ocupar el vacío. Pero los símbolos no gobiernan. Aquí surge una contradicción central, una grieta que atraviesa todo el sistema. Si estas estructuras simbólicas ofrecieran protección real, si los rituales y amuletos cumplieran la función que se les atribuye, ¿por qué el poder comenzó a mostrar signos cada vez más evidentes de fragilidad? La historia política ofrece una respuesta clara. Los liderazgos con respaldo genuino no requieren blindajes rituales ni mecanismos simbólicos de autoprotección. Estos recursos suelen aparecer cuando la legalidad, el reconocimiento internacional y la autoridad interna comienzan a erosionarse, cuando el poder deja de sentirse seguro de sí mismo. En los últimos años, diversas figuras del entorno cercano al poder venezolano han enfrentado procesos judiciales fuera del país. Investigaciones abiertas, órdenes de captura y expedientes en tribunales internacionales contrastan de manera directa con la narrativa de invulnerabilidad que durante años se intentó proyectar desde el discurso oficial. Analistas coinciden en que ninguna estructura simbólica puede neutralizar la evidencia jurídica ni revertir el aislamiento político. Los rituales no detienen investigaciones. Los amuletos no bloquean expedientes. Los símbolos no sustituyen a la ley. La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se observa que algunos asesores espirituales vinculados al entorno presidencial residen en países cuyas instituciones judiciales son públicamente cuestionadas y deslegitimadas por el propio discurso oficial venezolano. Esto no es una paradoja espiritual ni una ironía cultural. Es una realidad política. Este patrón no es nuevo ni exclusivo de un país o de una época. La historia, y los registros más antiguos del ejercicio del poder, ya han descrito situaciones muy similares. La Biblia, más allá de su dimensión religiosa, funciona también como un registro histórico sobre el ejercicio del poder, sus desviaciones y sus consecuencias. A lo largo de sus relatos aparecen patrones políticos que se repiten con sorprendente frecuencia en distintos contextos y épocas. El caso del rey Saúl describe a un gobernante que, tras perder la legitimidad y el respaldo popular, dejó de apoyarse en la autoridad que le había sido conferida y recurrió a lo oculto para intentar sostener su posición. No buscó corregir el rumbo ni reconstruir la confianza. Buscó protección en lo invisible. Lejos de fortalecerlo, ese acto marcó un punto de no retorno. El recurso a prácticas ocultas no restauró su poder, sino que evidenció su fragilidad y aceleró su caída. Estudiosos coinciden en que el mensaje de este relato trasciende lo religioso. Cuando un líder sustituye la legitimidad por el miedo, la transparencia por la manipulación simbólica y la autoridad por el control psicológico, el colapso deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia previsible. No se trata de una advertencia mística ni de una lección espiritual. Es una lección política. Lo que conecta todos estos elementos no es lo espiritual ni lo simbólico en sí mismo. Es algo más básico y más efectivo, el miedo como forma de control. Para comprender por qué los símbolos y rituales ganaron tanto espacio dentro del ejercicio del poder, es necesario detenerse en un elemento central que atraviesa todo el sistema: el miedo. El miedo ha sido, históricamente, una de las herramientas más eficaces para sostener regímenes que carecen de legitimidad real. Cuando el respaldo popular se erosiona y la autoridad deja de apoyarse en el consenso, el poder busca otros mecanismos para garantizar obediencia.
no convenciendo, sino intimidando. En este tipo de sistemas, el miedo no siempre se ejerce de forma visible. No siempre se manifiesta a través de represión directa o violencia explícita. Con frecuencia opera de manera psicológica, simbólica y anticipatoria. El ciudadano, el funcionario o el militar no necesita ser castigado, basta con que crea que puede serlo. Aquí es donde los rituales y símbolos cumplen una función clave. No protegen al líder frente a enemigos externos. Protegen al sistema frente a la desobediencia interna. Refuerzan la idea de que el poder no solo controla instituciones, sino también consecuencias que no pueden verse ni medirse. Cuando un poder se reviste de elementos místicos, crea la percepción de que no solo gobierna lo material, sino también lo invisible. Que no solo sanciona con leyes o castigos físicos, sino con fuerzas que escapan a la lógica racional. Este tipo de narrativa genera una obediencia más profunda y más difícil de desafiar. La obediencia basada en el temor a consecuencias que no pueden comprobarse ni enfrentarse. Numerosos politólogos coinciden en que este fenómeno aparece de forma recurrente en regímenes personalistas. Desde la antigua Roma hasta sistemas autoritarios del siglo XX, el recurso a lo simbólico y lo ritual emerge cuando el poder deja de confiar en la ley y comienza a desconfiar de su propio pueblo. El problema es que el miedo es un recurso finito. Funciona mientras la amenaza se percibe como real. Pero cuando la realidad empieza a contradecir el relato, cuando los símbolos dejan de producir temor y las promesas de castigo pierden credibilidad, el miedo se debilita. Y cuando el miedo pierde eficacia, el poder queda expuesto. Cuando el miedo se convierte en el eje del poder, los espacios también cambian. Los lugares dejan de ser solo administrativos y pasan a funcionar como escenarios cuidadosamente diseñados. El Palacio de Miraflores no es solo una sede administrativa ni un edificio gubernamental. Es un escenario cuidadosamente construido para representar autoridad, permanencia y control. A lo largo de la historia, los centros de poder han sido diseñados no solo para gobernar, sino para ser vistos. Su arquitectura, sus espacios y sus rituales comunican mensajes antes incluso de que se pronuncie una sola palabra. En contextos de fragilidad política, esta dimensión simbólica adquiere un peso aún mayor. Diversas investigaciones periodísticas y registros gráficos han descrito cómo ciertas áreas del palacio fueron resignificadas con el paso del tiempo. Salones que dejaron de cumplir funciones protocolares para convertirse en espacios reservados. Lugares donde el acceso ya no respondía a jerarquías institucionales formales, sino a niveles de confianza personal y cercanía al núcleo del poder. En estos contextos, los rituales cumplen una doble función. Hacia adentro, refuerzan la cohesión, la lealtad y el silencio. Hacia afuera, envían un mensaje sutil pero claro: el poder no se rige por las reglas convencionales, ni por los mecanismos habituales de control político. El problema de gobernar desde el símbolo es que el símbolo necesita ser sostenido por la realidad. Cuando la realidad irrumpe, cuando aparece la presión internacional, el deterioro económico o la erosión moral, el escenario comienza a resquebrajarse. Ningún palacio puede aislar indefinidamente a un sistema del mundo que lo rodea. Y aquí la historia vuelve a repetirse. Porque cuando un líder recurre a atajos para sostener su autoridad, el desenlace deja de ser una incógnita. La Biblia, además de texto religioso, funciona también como un registro histórico del ejercicio del poder y de sus desviaciones. Sus relatos no describen solo creencias, sino patrones humanos que se repiten una y otra vez. El caso del rey Saúl describe a un gobernante que, tras perder la legitimidad y el respaldo de su pueblo, recurrió a lo oculto para intentar sostener su autoridad. No buscó corregir el rumbo ni recuperar la confianza perdida. Buscó atajos. Lejos de fortalecerlo, ese acto selló su caída. No porque lo oculto tuviera poder en sí mismo,
sino porque evidenció que el liderazgo ya no se sostenía en legitimidad, sino en miedo. Estudiosos coinciden en que el mensaje trasciende lo religioso. Cuando un líder sustituye la autoridad por la manipulación simbólica, la ley por el temor y la legitimidad por el control psicológico, el colapso deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia. No es una advertencia mística. Es una lección política. Todo esto nos lleva a una conclusión que trasciende nombres propios y coyunturas políticas. La historia demuestra que ningún poder construido sobre el miedo es sostenible en el tiempo. Los símbolos pueden intimidar. Los rituales pueden tranquilizar conciencias. Los escenarios pueden simular control. Pero ninguno de ellos gobierna. Cuando la legitimidad se erosiona, el poder recurre a atajos. Y cuando esos atajos sustituyen a la autoridad real, el desenlace deja de ser una incógnita para convertirse en una secuencia. Lo que hoy observamos no es un episodio aislado ni una anécdota política. Es la manifestación de un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia. Cuando el miedo reemplaza al consenso, cuando el símbolo intenta ocupar el lugar de la ley, el sistema comienza a desmoronarse desde dentro. El colapso no siempre es inmediato. A veces es silencioso. A veces ocurre lejos de las cámaras. Pero siempre deja señales. Y esas señales son las que hemos analizado hoy. Si este contenido te aportó una mirada distinta, apoya este vídeo con un me gusta. Es una forma directa de ayudar a que este análisis siga circulando y no quede sepultado bajo el ruido informativo. Suscríbete a Legado y Verdad si quieres seguir explorando el poder más allá de los discursos oficiales, los titulares fáciles y las narrativas prefabricadas. Aquí analizamos lo que muchos prefieren no mirar de frente. Y ahora, la pregunta queda abierta para ti. ¿Puede un poder sostenerse indefinidamente cuando gobierna desde el miedo? Te leo en los comentarios.